La Orden de Ayala presenta Pronósticos del año 2021, Julio, con Brigitte Fez. Hola, de nuevo aquí con vosotros en esta ocasión para hacer los pronósticos del mes, el mes de julio concretamente. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar para este próximo mes de julio. Ya junio se auguró algo más refrescante, algo más tranquilo, ¿no? Y con algunos avances. Eso es importante. Pero ¿qué nos espera para julio? Un mes que se supone tendría que continuar esa tranquilidad que ya de alguna manera hemos iniciado durante el mes de junio, que en junio se han producido fuertes cambios, pero cambios suaves que quizá no han sido tan evidentes. En todo caso, estamos hablando de que nos encontramos ante un mes 7. Julio tiene esa energía del número 7 y el 7 que nos dice que es un mes buenísimo para descansar, para hacer introspección, retiros incluso, ¿no? Para hacer trabajos internos o algún curso, alguna formación que nos pueda suponer algo que nos ayuda a profundizar más, ¿no? En cualquier aspecto de nuestra vida. Pero si lo sumamos al año, es un mes 12, 7 y 5 del año 12. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del 12, de alguna manera nos está diciendo que es un año que nos está pidiendo parar, frenar, parar, ¿no? Parar y sobre todo aprender a ver la situación desde otros puntos de vista, no desde las creencias establecidas que ya arrastramos de atrás, porque el 3 tiene que venir provisto de curiosidad y de replanteamientos de situaciones, con lo cual, aunque seguramente vamos a volver a oír hablar del virus, de temas sanitarios, de quizá una recaída leve en algunos sitios a nivel mundial, no es un mes festivo y así animado de salir fuera. No, si piensas irte de vacaciones, de verdad, las mejores vacaciones, quizá un retiro, quizá un curso al que puedas ir y desconectes y salgas de otras cosas y te ayude a seguir para adelante, ¿vale? Quizá un curso, ¿no? O quizá sencillamente cambiar de vistas, ¿no? Irte a otro lado. Pero siempre desde lo mental, ¿no? De replanteamiento de las cosas, porque recordemos que el colgado está boca abajo y lo hace de forma voluntaria, se da la vuelta, se gira, porque quiere tener otros planteamientos de la situación y otras perspectivas, con lo cual julio tendremos que aprender fundamentalmente a apreciar otras perspectivas de lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas cosas van a cambiar a nivel mental. Pero vamos a ver, a nivel de tarot, ¿qué nos está diciendo? Bueno, curiosamente, a nivel social, ¿no? Respecto a cómo se va a mover el contexto, a nivel social, a nivel humanístico, veo ayuda entre países, ¿no? Una gran generosidad, cosas que se comparten, dinero que se mueve, préstamos que se hacen, ayudas que llegan, solidaridad, diríamos, dentro de ese contexto, incluso en el aspecto económico. De hecho, es donde más lo veo fundamentalmente. La economía comienza a moverse, afortunadamente. Seguramente normas, reglas, variaciones en, digamos, las formas de constituir empresas, nuevas empresas que surgen, mucho movimiento, incluso en las zonas de cercanía. Y sobre todo diría que julio, aunque normalmente a nivel jurídico suele haber parones, vamos a tener noticias de algo que acontece y que llega por boca de una mujer importante que tiene un alto liderazgo en este aspecto y que marca, ¿no? Unas pautas, unas normas a nivel general. Muchos cambios a nivel educativo. Vamos a empezar a oír hablar de ellos en julio y serán cambios respecto a formas de estudiar que se quedan completamente atrás, que dejan de hacerse como se hacían antes, algo que se deja con nostalgia, es como unas formas de entender la formación y los estudios
se queda atrás, queda atrás. Tenemos que seguir avanzando de algún modo y emocionalmente puede haber algunas nostalgias y algunas resistencias respecto a ese acudir, ¿no? Una presencia física en el lugar donde queremos estudiar. Diría que se va a hablar mucho de ese contexto, ¿no? De las relaciones emocionales afectivas que se crean en los espacios donde se comparte presencialmente y sobre todo a fórmulas que se van quedando obsoletas y que de alguna manera van desapareciendo. Me gustaría equivocarme, pero posiblemente también centros que oímos noticias que pueden llegar a cerrarse con el tiempo. Fuertes crisis de Estado en más de un país, o sea, malas noticias, decepciones, preocupaciones importantes, incluso algún acontecimiento que puede llevar a alzar espadas o algún tipo de conflicto que puede preocuparnos a niveles generales y que incluso puede quitarnos un poquito el sueño, ¿no? En este aspecto sí que diría que todos estos conflictos a nivel nación que se pueden dar también tienen que ver con las estructuras de lo profesional. Hay fuertes cambios y debates, sobre todo en el aspecto de entre trabajadores y empresas en general. Ahí aparecen conflictos por desacuerdos a la hora de llegar a acuerdos comunes, nunca mejor dicho. Problemas que se arrastrarán en respecto con la relación con los hijos, ¿no? En respecto a cómo gestionamos, ¿no? el cuidado y la gestión de nuestros hijos en los hogares. Ahí, digamos, que hay tendencias a querer repetir errores que se estaban cometiendo, pero que de alguna manera se van a querer ir subsanando. A nivel de trabajo, interesante, muy buenas noticias, nuevos yacimientos de empleo, cosas nuevas que aparecen, noticias que recibimos, pero sobre todo a nivel de salud, muy buenas noticias, avances importantes de algún modo o incluso noticias inesperadas y positivas en ese aspecto. Las relaciones entre países mejoran, aunque ya os he comentado que va a haber conflictos en algunos estados donde puede haber manifestaciones, puede haber incluso algún golpe de Estado a nivel internacional. A pesar de eso, hay una fuerte colaboración, repito, reivindico, esto da lugar a oportunidades de colaboraciones entre otros países que pueden venir a subsanar este tipo de problemas. Se va a hablar mucho de mujer, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, algún tipo de avance o noticia en este aspecto. En nombre de mujer, diría que avances en ese sentido. Incluso podemos tener noticias de alguna científica que haya descubierto algo importante. Seguiremos, ya hemos ido teniendo noticias y seguiremos en ese aspecto. Los viajes a nivel internacional, en cierto modo, siguen parados, siguen paralizados, sigue habiendo fuertes restricciones, no hay una apertura como esperábamos, rápida, amplia o total como parece que había previsiones. No, es como que tendremos que seguir adaptándonos a esas restricciones, con lo cual muchas personas que tengan planes de viajes a otros países posiblemente tengan que replantearse estos viajes porque no haya apertura de fronteras o porque o las exigencias sean bastante altas a la hora de viajar. En el mundo empresarial, bastante convulso, revolucionado todo, pero yo diría que a la larga con buenas decisiones, pero sin
estar exento el mes de julio de conflictos en ese aspecto a nivel laboral. Sigue habiendo una gran lucha, ¿no?, en el contexto empresarial, sobre todo. Buenas noticias a nivel social, oportunidades nuevas que aparecen, proyectos nuevos que se inician, que se proponen, cambios que pueden ser muy positivos y que pueden dotar de oportunidades en un contexto general. Y para terminar, en el aspecto más concreto a nivel de aquellos problemas que hemos estado arrastrando, de esos conflictos emocionales, de esos problemas con los hospitales, etcétera, todo se comienza a allanar bastante. Incluso diría que puede haber una fuerte oferta de cara a nuevos profesionales de la sanidad, ¿vale? Alguna noticia a este respecto que es bastante positiva. Y si tenemos que hablar de los oráculos, sin duda me ha llamado mucho la atención porque viene a reforzar de alguna manera el oráculo de las diosas. La diosa mexicana Ixchel nos está hablando de medicina, de curación, de sanación, de energías, y cómo de alguna manera nos está diciendo que cada uno de nosotros somos un canal de sanación, ¿no?, que tendremos que poner en valor, con lo cual quizás los avances médicos y sobre todo durante ese mes tomemos más conciencia del papel fundamental que tenemos cada uno de nosotros como individuos en nuestra propia sanación y liberación, en la participación de que todo lo que es el contexto sanitario funcione mejor, en generar salud, pero generar salud desde el individuo. Si hablamos de arcanos mayores, la emperatriz nos está diciendo que es un momento de estudiar, de gestar nuevas ideas, se hablará de universidades, en un aspecto positivo, hay renovaciones en las mismas de cara al futuro. Posiblemente ya he comentado antes que sigue habiendo cierres en algunos aspectos, en algunos contextos, en el mundo de la universidad o el conocimiento superior, pero sin embargo aparecen otras formas de estudio completamente nuevas que pueden ser muy fructíferas a lo largo del tiempo. Y lo confirma, yo diría, grandes inversiones. El oráculo celta de las runas, Feu, nos dice que hay oportunidades a nivel económico. No se va a hablar tanto de crisis, alegrías en ese aspecto, alegrías, por fin, alegrías. Se hablará de prosperidad, se hablará de nuevas inversiones, se hablará de nuevas iniciativas. Parece que un mes de julio, pues no del contexto para ello, pero en este caso yo diría que tengamos confianza porque sí, julio a nivel económico va a ser un mes para respirar, o incluso diría que a través precisamente de esos nuevos descubrimientos científicos hay un fuerte movimiento en el mundo sanitario que no solo puede generar empleo, sino riqueza. Así que aquí os dejo, con esto termino sobre el mes de julio. Que tengáis unas felices vacaciones, aquellos que los podéis disfrutar, y los que no, pues bueno, recordad lo que os he dicho, un buen momento para hacer introspección o algún cursito de cercanía incluido en tu ordenador que pueda de alguna manera ayudarte a construirte como persona. Gracias y hasta el próximo mes, agosto. Pronósticos 2021 con Brigitte Fez.